Ya estamos. Entonces, iniciaremos la clase de día ya. Habíamos hablado a la anterior clase ya de lo que es la Comunidad Europea, ya la Unión Europea. Entonces, ahora vamos a tocar un poquito acerca de una organización, vamos a decir, internacional, pero regional que corresponde al que es el continente asiático, ¿ya? Entonces, vamos a considerar ese punto y vamos a hablar acerca de lo que es el ANS-Hansa. Vamos a ver dónde estamos. Presentaremos. Mientras ingresan. Bueno, se está presentando. Se observa la diapositiva. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, como les decía hace un momento, pues entonces vamos a hablar acerca de algunas organizaciones o organismos internacionales asiáticos, ¿ya? Y ahora vamos a hablar y si se dan de cuenta, les he dado dos artículos para que ustedes puedan leer y puedan profundizar un poquito acerca de lo que son los organismos y más que todo las comunidades de integración. Ya hay un fenómeno de integración asiático ya a través de lo que va a ser la Unión Asia-Pacífico. Entonces, si ustedes van a ir leyendo, más que todo está relacionado con lo que es el ámbito comercial, ¿no? Entonces van a tener un apoyo con referencia a este tipo de organismos, ¿ya? Entonces vamos a hablar hoy acerca de principales organismos regionales de desarrollo y cooperación. Evidentemente, estos organismos van a ser generalmente, por un lado, van a ser de desarrollo tanto en el ámbito económico ya y de cooperación en el ámbito de lo que son los derechos humanos, derechos de la mujer, derechos eh, culturales y otros derechos. Ya, entonces pues sí vamos a hablar acerca de lo que son los principales organismos regionales de desarrollo y cooperación asiático. Ya, ahora nos vamos a ir rumbo a ese territorio. Este, Veamos. En ese sentido, vamos a empezar a hablar de una organización especialmente, ¿no? Estos organismos de manera cronológica, pues igual ha surgido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial ha habido una catástrofe, ¿no? Pues, y por un lado, este tipo de organizaciones ha surgido porque tratando de evitar que la expansión de la Unión Soviética comunista, entonces pues había una ideología política en Asia con referencia a una tendencia socialista, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues, nace estas organizaciones con una visión política, sino con una visión ideológica política para poder evitar la expansión, ¿no? De ese tipo de esa ideología socialista, ¿no? De la Unión Soviética Socialista, la Unión Comunista China, entonces, pues se trataba de evitar la expansión. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Se organizan, hay un acercamiento, una relación entre diferentes miembros o diferentes estados, vamos a decir, ¿no? Las cuales pues dan nacimiento a una organización denominada ANSA, ¿no? La ANSA, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ¿no? Eh,
ANSA, también denominado ASEAN, ¿ya? Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Entonces, pues surge de esa manera, no surge tratando de evitar la expansión política e ideológica de esa región o de ese continente, ¿no? Dice lo siguiente, los antecedentes. La ASEAN fue precedida por una organización formada el 31 de julio de 1961, llamada la Asociación de Asia Oriental. Evidentemente, antes de que se constituya la ASEAN o la ANSA, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, eso significa la ASEAN, ¿ya? Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Eso es una abreviación que se maneja, que ustedes van a encontrar, ¿no? O también en algunos textos van a encontrar como ANSA, ¿no? ANSA directamente, igual es una asociación de naciones del sudeste asiático. Ha tenido sus primeros esbozos, ¿no? En el año 1961, ¿no? En 1961, dentro de lo que va a ser la Guerra Fría, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, se ha originado una llamada Asociación Asia Oriental, ¿no? Esta asociación Asia Oriental pues estaba conformado en primera instancia por Tailandia, Filipinas y la Federación de Malaya, ¿no? Entonces pues era una organización, un esbozo de lo que iba a ser el futuro ASEAN o el futuro ANSA, ¿ya? Entonces el ANSA pues es una de las organizaciones internacionales asiáticos pro-occidentales, ¿no? Es una asociación de naciones del sudeste asiático. Ahí está, ese es el logotipo, logotipo, si ustedes van a ingresar, tiene también un logotipo característico y ahí está el nombre, su sigla en inglés, dice, ¿no? ASEAN, y esa es la sigla en inglés, Asociación of Nation, ¿no? ASEAN Nation, dice, ¿no? Entonces son terminología inglesa, pero ¿qué significa? Dice ANSA, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ¿no? O también denominado ASEAN, ¿no? ASEAN. Entonces aquí tenemos una sigla. Dice que qué es lo que pasa con esta organización, ¿no? ¿Cómo surge? Tiene una sede establecida, vamos a decir, ¿no? Una sede establecida en Bangkok, ¿ya? Bangkok, ¿ya? ¿Esto que en dónde queda? En Tailandia, ¿ya? Entonces tiene su sede en Tailandia, ¿no? Este se ha constituido el 8 de agosto de 1967. La ANSA o la ASEAN pues se ha constituido, se ha logrado consolidar el 8 de agosto de 1967 en sus primeros esbozos, conformando por un mínimo de países de cinco países. Ya estaba conformado en primera instancia por 5 países, no estaba conformado. En la actualidad pues está conformado por 10 países, ¿no? Estaba conformado por, ¿cuáles eran los 5 países que tenían como miembro de esta Asociación de Naciones del Sudeste Asiático? Por un lado estaba Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia, ¿no? Entonces, pues tenía ciertos fines, pues, de protección, fines de protección ideológico-político, ya exclusivamente para el Asia, estaba tomado en cuenta exclusivamente para el Asia. Dice lo siguiente en la diapositiva, establecida en Bangkok, dice Tailandia, en 8 de agosto de 1967. Tiene como objetivos, evidentemente, pues ha nacido con ciertos objetivos, ¿no? Ciertos objetivos como toda organización, pues buscando el desarrollo económico, el progreso social, ¿no? La igualdad de condiciones, el desarrollo cultural, la paz, ¿no? Y la estabilidad regional, ¿no? Entonces, pues dentro de sus fines, de sus objetivos, pues estaban enmarcados esto, ¿no? Entonces, pues por un lado estaba la cuestión política, la cuestión económica, y por otro lado estaba la cuestión humanitaria. Entonces tenía ciertos fines, ¿no? Prestar asistencia en capacitación e investigación en los ámbitos educativo, profesional, técnico, administrativo y colaborar con una mayor utilización de la agricultura e industria con la expansión de su comercio, mejorando la infraestructura de comunicación, transporte, entre otros. Evidentemente, pues ha sido una de sus luchas de esta asociación, vamos a decir, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ha sido pues una lucha más que todo tecnológica, ¿no?
¿Para qué ha tenido esa lucha tecnológica? Ha habido un desarrollo tecnológico más que todo, ¿no? En lo que es, en lo que es la infraestructura, comunicación, transporte. ¿Para qué? Para poder buscar la liberación económica, ¿no? La independencia económica, ¿no? Estos países en un momento, pues, eran un países no muy desarrollados que posteriormente, pues, teniendo esta integración, ¿no? Estos acuerdos comerciales han buscado la independencia económica, el desarrollo económico a través de la vía comercial, ¿no? Entonces, muchos de estos países, pues, se han vuelto grandes productores y grandes exportadores. Entonces, ha sido una de sus luchas más importantes, uno de sus objetivos más importantes que ha logrado alcanzar, ¿no? Dice, ¿cuáles? Ahí están los objetivos, estamos mencionando. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, por sus siglas en inglés, ¿no? Esas son por sus siglas en inglés, viene ese nombre, ¿no? ASEAN, pero es más fácil denominarlo ANSA, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Fue fundado como un órgano político, es lo que les en una primera instancia uno de sus objetivos era político, ¿no? Lucha de promover la cooperación regional en temas políticos y económicos en el sudeste asiático, ¿no? Pero posteriormente, pues ya entra otros objetivos, ¿no? Más que todo con la carta, con la declaración de la ASEAN, ¿no? Con la declaración de la ASEAN, pues entran los objetivos humanitarios, ¿no? Dice, tal y como se recoge en la declaración, dice, no, ahí está la declaración, hace referencia a la declaración de la ASEAN, a la Carta de Organización de la ASEAN, ¿no? Que esta carta más adelante está en la diapositiva, ha tenido sus inicios en el año 2007, pero se ha consolidado en el año 2008, se ha consolidado la declaración de la ASEAN en el año 2008, ¿ya? Dice lo siguiente, tal como los recoge en la declaración, los objetivos y propósitos de la ASEAN, dice, son acelerar el crecimiento económico, el progreso social y el desarrollo cultural de la región. Promover la paz regional, la colaboración y la asistencia mutua en asuntos de interés común, prestarse asistencia mutua en forma de servicios de formación e investigación, colaboración para una mejor utilización de la agricultura, la industria, con el fin de elevar el nivel de vida de la población y promover, ¿no?, los estudios sobre el sudeste asiático y mantener una cooperación estrecha y beneficiosa con las organizaciones internacionales existentes con objetivos y propósitos similares, ¿no? Evidentemente, por una instancia, pues ya ha sido pues una organización regional, ¿no? Que posteriormente esta organización regional ha ido pues a tener relaciones con otras organizaciones, así como la ONU, ¿no? Entonces la ASEAN en el año 2006 pues entra a ser parte de la Organización de las Naciones Unidas como una organización, pero no en calidad de participante, sino es como una calidad en calidad de observador, no en calidad de participante, sino en calidad de observador, ¿no? Observaba, se participaba más que todo en la observación de aquellas resoluciones de la ONU que se emitía a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues la ASEAN ha ingresado a ser parte de los observadores a nivel de lo que es las Naciones Unidas, por un lado, ¿no? Entonces, pues, tiene sus objetivos. Ahí están los países miembros que conforman, ¿no? Los integrantes, vamos a decir, los países miembros que conforman, ¿no? En una primera instancia, en una primera instancia, en una primera instancia estaba conformado por 5 países, ya estaba conformado por 5 países, dice, ¿no? La integración, la integran, dice, ¿no? Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, ¿no? Estos eran pues 1, 2, 3, 4 y 5, los 5 primeros países o los 5 primeros estados, vamos a decir, miembros que dan inicio a la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático. Posteriormente a este relacionamiento de estos 5 países, ya a partir de 1984 hasta aproximadamente el año 1990, 91, 96, ya empiezan a ingresar otros Estados miembros y se van integrando, ¿no? En 1984 empieza pues a ingresar a uno de los estados que se llama Brunei, ¿no? Y posteriormente queda conformado lo que es la ASEAN por 10 estados, o 10 países miembros, ¿cuáles son? Brunei,
Birmania, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Son los 10 estados miembros que conforman en la actualidad lo que es el ANSA o el ASEAN, ya el ASEAN, ¿no? Entonces hay un fenómeno de integración en cascada, posteriormente a partir de 1904, van ingresando los demás miembros, ¿no? Los primeros miembros en conformar fueron Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia, ¿no? Tailandia. Singapur más. Entonces, son estos estados los que van a conformar en primera instancia. ¿Ya? Posteriormente, como les decía, pues ya ingresan los otros estados, ¿no? No hay una expansión de sus miembros, ¿no? A partir de 1984, a partir del 7 de enero exclusivamente de 1984, existe ya lo que es una expansión de los componentes de lo que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a expandirse, en 1984 ingresa pues Brunei, uno de los ya va a conformar el sexto país miembro de la ASEAN, ¿no? El 28 de julio de 1995, pues después de la Guerra Fría, entra a conformar parte de lo que es esta organización, este organismo, vamos a decir, Vietnam, ¿no? Se incorpora como un séptimo miembro, posteriormente como octavo miembro se adhiere Laos, ¿no? Laos se adhiere en los años, años más tarde, ¿no? En el año 1997 exclusivamente, ¿no? 1997, entonces ya tenemos ahí. Después tenemos, pues, Camboya iba a incorporar, no, ha tenido ciertos problemas, ¿no? En incorporarse, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido una estabilidad en lo que es en la política interior, ha tenido un golpe de Estado, posteriormente no había estabilidad. En ese sentido, pues, llega a estabilizarse o ser parte posteriormente a incorporarse en el año de 1999, ¿no? Entonces, pues, ha habido cierta dificultad para poder ingresar a ser parte de este organismo internacional. En realidad, pues actualmente pues está conformado por estos 10 países miembros que son parte del ANSA o de la ASEAN, ¿ya? Entonces, está bien, entonces son pues 10. ¿Cuáles son los pilares fundamentales, no? ¿Cuáles son los pilares fundamentales en los que se basa la ASEAN? ¿Cuáles son, no? La comunidad de la ASEAN está tratando de conformarse una verdadera comunidad, ¿no? Hasta para que sea una verdadera comunidad tiene que haber pues una integración monetaria, ¿no? Tiene que haber una integración monetaria. Entonces, en este sentido, pues todavía estamos dentro de un organismo que está en pasos de formarse una comunidad, ¿no? Esta comunidad se va a componer, pues tiene tres pilares fundamentales. Por un lado está la comunidad política, una comunidad económica y una comunidad sociocultural. Tres aspectos importantes en las cuales, pues, va a intervenir la ASEAN dentro de los Estados miembros. Está bien, tanto en cuestiones políticas, en las cuestiones económicas y en las cuestiones socioculturales, ¿no? La ASEAN cuenta con una Secretaría General, ¿no? Jakarta, Indonesia, ¿ya? En Jakarta, Indonesia es su sede de la Secretaría General de esta organización. También tiene su sede de su organización. Esta organización tiene su sede en Indonesia. Hablemos un poquito acerca de lo que es la Carta de la Constitución, la Carta de la Constitución. Evidentemente, como todo organismo, tiene que tener una carta, una declaración de constitución, ya una declaración. Esta carta de constitución o declaración de la ASEAN, pues, no entró en vigor el 15 de diciembre del 2008, ¿no? Es evidente que ha habido unos esbozos ya acerca de una de las primeras declaraciones, ¿no? Pero posteriormente ya cuando entra en vigor esta carta es pues en el año 2008, ya en diciembre, 15 de diciembre del 2008, ¿no? Los Estados miembros se reunieron en Yakarta, dice, ¿no? Para poner en marcha una carta firmada en noviembre del 2007. Ya un año antes, pues ya existía lo que es una declaración, ya una carta ya acordada entre los Estados miembros, pues, y posteriormente ya cuando empieza a entrar en vigor y en vigencia el año 2008, ¿no? ¿Qué es lo que contiene esta carta? Pues especialmente va a constituir la parte normativa en las cuales se va a regir esta organización y a este organismo internacional,
van a estar descritas sus leyes, sus artículos y en cierta medida va a estar los principios y los valores en las cuales se rige la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ¿no? Entonces va a estar ahí, ¿no? También va a estar los propósitos fundamentales de la Carta, en lo que se basa en la promoción, protección de los derechos humanos, ¿no? Las libertades fundamentales, ¿no? El artículo 14 de esta carta, pues, enuncia que la ASEAN establecerá un órgano de derechos en conformidad con los términos de referencia establecida en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores. Evidentemente, posteriormente a esto, pues ya se crea lo que va a ser la Comisión de Derechos Humanos del Sudeste Asiático, ¿no? En la cual, pues, se vela, se protege lo que son los derechos fundamentales, los derechos humanos, tanto de las mujeres, de los niños y demás personas. Entonces, se crea por una instancia, por orden de lo que es la Carta de la ASEAN. Entonces, hay una estructura, hay una conformación de lo que es la Carta y la Constitución de la ASEAN. Por un lado, la ASEAN pues ha establecido su integración de manera conformada por esos 10 estados, pero no ha sido de manera excluyente, sino por otro lado, pues ha tenido ciertos acuerdos, ciertos relacionamientos con otros organismos internacionales, ¿no? O también con otros países que no pertenecían a este bloque, a esta organización, ¿no? A este organismo internacional, ¿no? A esta asociación de naciones, ¿no? Por un lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces, ha tenido ciertos acuerdos, por un lado, con la Unión Europea, dice así, ¿no? La ASEAN ha establecido un foro conjunto, no solamente con la Unión Europea, también con Japón. Entonces, pues, posteriormente ya nace la ASEAN más 3, la ASEAN más 6, ya van haciendo, de acuerdo a los acuerdos, de acuerdo a cómo que la ASEAN, ya como organización, como asociación, tenía ciertos acuerdos con otros estados, ¿no? Que no eran miembros, ¿no? Que no eran parte de este organismo internacional asiático. En primera instancia, ahí está, ¿no? La ASEAN dice, ha establecido un foro conjunto con Japón, por un lado, ¿no? Donde sostiene un acuerdo de cooperación con la Unión Europea, por otro lado, ¿no? Y ha iniciado conversaciones para la cooperación comercial oficial con la Unión Económica Euroasiática, ¿no? Entonces, pues, su sede principal se encuentra en Yakarta, ya sabemos eso, ¿no? Entonces, pues, ha tenido, por otro lado, ciertos acuerdos con Japón y posteriormente con lo que es la Unión Europea, pues, más que todo, estos acuerdos han sido no de índole político, sino que han sido acuerdos de índole comercial, porque le interesaba a este organismo internacional asiático, pues, y ir ingresando con sus productos, ¿no? Para poder tener una mejora económica dentro de los Estados miembros, ¿no? Para que estos Estados miembros, pues, puedan tener ciertos beneficios, más que todo en el ámbito aduanero, ¿no? En el ámbito aduanero con un descuento o con la disminución de aranceles a un 3%, a un 4%, entonces había unos acuerdos comerciales a ese nivel. Dice lo siguiente también, ¿no? La ASEAN también se relaciona regularmente con otros países de la región Asia-Pacífico y de afuera de ella, ¿no? Como socio principal de la Organización de Cooperación de Shanghái, evidentemente, ¿no? Posteriormente, pues la ASEAN no solamente se ha limitado pues a tener estos acuerdos, sino con Japón, con la Unión Europea, sino que ha tenido pues posteriormente un relacionamiento con todo lo que es la región Asia-Pacífico. La región Asia-Pacífico hace mención a todos aquellos estados, ¿no? Estados que tienen costa con el Océano Pacífico, ¿no? Hay una región del continente asiático, pues, que está rodeado por el Océano Pacífico. Entonces, hay ciertos países, entonces, pues, ha tenido ingreso, ha tenido relación y ciertos acuerdos con esos países, ¿no? Y uno de esos países, pues, importantes que ha tenido relacionamiento ha sido China, ¿no? Ha sido China. Por eso es que se ha conformado lo que es la ASEAN China, ¿no? La ASEAN China, que posteriormente como un acuerdo de libre comercio, ¿no? Un acuerdo comercial entre ASEAN y China. Entonces, ha habido un acuerdo comercial. Dice, ¿no? De la organización, la ASEAN mantiene una red global de aliados y socios de diálogo y es considerada por muchos como una potencia mundial, ¿no? La Unión Central para la
la cooperación del Asia-Pacífico y una organización prominente e influyente, participa en numerosos asuntos internacionales y alberga misiones diplomáticas en todo el mundo, ¿no? La ASEAN pues tiene sus representantes, tiene misiones diplomáticas en todo lo que es el mundo, aparte de haber ingresado a la ONU como observador, ¿no? Como observador. Entonces, pues, tiene cierta potencia, la ASEAN se ha convertido en una cierta potencia, no solamente en el ámbito político dentro de sus Estados miembros, también se ha convertido en una potencia económica, ¿no? En una potencia económica gracias a que han buscado la liberación económica, como se ha dicho, ¿no? A través de lo que es el desarrollo de la industria, el desarrollo de la tecnología, ¿no? El desarrollo tecnológico. ¿Y qué es lo que pasaba, no? Había una cooperación interna para que cada uno de los Estados miembros puedan desarrollar su industria y su tecnología, conformando mayor tipo de empresas, y es así que dentro de sus Estados miembros empiezan a producirse muchas fábricas, ¿no? De producción de movilidades, motores y otros. Entonces, pues ya empieza a desarrollarse y a exportar estos productos, ¿no? A exportar estos productos de acuerdo con estos acuerdos que tenía con otros estados relacionados especialmente con el Asia-Pacífico. Entonces, pues empieza a crecer su desarrollo económico, ¿no? Entonces, pues ha habido esos acuerdos que se ha conformado y ese relacionamiento con asuntos internacionales y con otras organizaciones internacionales y otros estados, pues, de la región Asia-Pacífico. Campos de acción y logros, ¿no? ¿Cuál ha sido, cómo ha actuado, pues, el ANSA, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ¿no? En cierta medida ha sido de manera gradual, ¿no? Ya en los primeros años, pues ha tenido cierta dificultad, ¿no? Y especialmente en el año 2008 ha tenido cierta dificultad en el ámbito económico, ¿no? Los aportes económicos, no tenía buena estructura económica para poder llevar adelante, pero posteriormente, pues ha tenido ciertos logros, ¿no? Y en ese sentido, pues en enero de 1992, dice, ¿no? Los miembros de la ASEAN acordaron establecer una zona de libre comercio, ahí está, ¿no? En el año ya de 1992, esta organización de Sudeste Asiático, esta Asociación del Sudeste Asiático, pues empiezan a tener ciertos acuerdos, ¿no? En donde se establece una zona de libre comercio, la reducción de las tarifas, y dice, ¿no? A productos agrícolas durante un periodo de 23 años, dice, ¿no? Y en 1993, ¿no? En 92 y 93 se queda ese acuerdo, ¿no? Después tenemos la reunión de la ASEAN en julio de 1994 de relaciones internas más próximas, ¿no? Evidentemente, por un lado estaban las relaciones de la ASEAN con el medio externo. ¿A qué hacemos referencia con el medio externo? A los países que no pertenecen a este organismo, ¿no? No pertenecen. Pero tenía que haber también relacionamientos internos, ¿no? Tenía que haber ciertos relacionamientos, ciertos acuerdos. En ese sentido, pues se ha desarrollado, se ha establecido zonas de libre comercio de manera interna también, ¿no? De manera interna, ¿no? En 2008, dice, contaba con, ya sabemos, ¿no? Ya teníamos los 10 Estados miembros, los 5 países fundadores, más Vietnam, Laos, Camboya, un país candidato. Otro país candidato actualmente también el país de Timor Oriental, ya Timor Oriental, un país observador, también tenemos la de Nueva Guinea, ¿no? Junto a Japón. Entonces, en ese sentido, pues ya nace, ya tenemos otra categoría, ¿no? Entonces, pues nace lo que es la ASEAN más 3. ¿Por qué ASEAN más 3? Porque ya hay, ¿no? La posibilidad de que estos tres países miembros pues sean partícipes, ¿no? De alguna manera como observadores, ¿no? Y conforman parte de esta organización, evidentemente de manera parcial, ¿no? Solamente como un ente de observación, ¿no? Y en algunos casos, si es que acuerdos, ¿no? Así como Japón, así como la Unión Europea, pues van a haber ciertos acuerdos en el ámbito comercial y no tanto así en el ámbito político, ¿no? Porque en el ámbito político, pues va a regular lo que va a ser la declaración de la ASEAN o la carta de la ASEAN, pues de acuerdo a sus atribuciones y facultades de este organismo internacional. Dice lo siguiente, en el 2008, digamos, ¿no? Un país candidato era Timor Oriental, un país observador era pues Nueva Guinea, junto a Japón y Corea del Sur y China formaban el
foro denominado ASEAN más 3. Entonces, pues han ido conformando, ¿no? Dentro de lo que es esto, pues un foro ya, pues para poder tratar los acuerdos en el ámbito de lo que es el ámbito comercial. En el ámbito 2015, ya más tarde, ya pues ya tenemos mucho, existe años de negociación, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático acordó crear una zona bancaria libre donde los Estados miembros podrían firmar tratados bilaterales que permitían a sus bancos actuar en los territorios de sus socios con los mismos derechos y flexibilidades operativas que tienen los bancos nacionales. Esto se da en el marco de los esfuerzos para crear una comunidad económica para final de este año, ¿no? En el año 2015-2016, pues ya se creía, ¿no? Se creía o estaban pues a pasos de tener una comunidad económica, así como lo tenía, pues, así como lo tiene, digamos, la Unión Europea, una moneda, ¿no? Que es el euro, ¿no? Entonces, se estaba yendo a ese ritmo, pero de manera interna no se ha logrado todavía en la actualidad tener una moneda, una comunidad económica única dentro de lo que es este organismo internacional, pero sí se ha autorizado ya en el año 2015, ¿no? Esta nación ha creado, ¿no es cierto? Pues, como se dice, un acuerdo, una zona bancaria libre, en donde pues tenía que existir acuerdos bilaterales de manera interna dentro de los 10 Estados miembros, Vietnam, Filipinas, Tailandia y otros estados que pertenecen, ¿no? A este organismo internacional, pues tenían que crear ciertos acuerdos de índole bilateral para tener los mismos beneficios o el mismo tratamiento para las personas o para las entidades o organismos que correspondan, ¿no? A los estados que han pactado, que han acordado tener este acuerdo en el ámbito bancario, en el ámbito bancario. Entonces, pues se ha autorizado en el año 2015, pues la negociación y la creación de una zona bancaria libre dentro de sus estados miembros. Entonces, por un lado, pues ha ido desarrollándose la ASEAN de esa medida, pues, y ha ido queriendo consolidar sus objetivos con el único fin de tener mejores condiciones económicas y volverse en realidad, volver a ser una potencia, ¿no? Volver a ser una potencia, ¿no? Ahí están las relaciones multilaterales, ¿no? Entonces, posteriormente, pues no solamente existen relaciones entre los Estados miembros, no solamente existen relaciones entre eh, los Estados miembros, relaciones bilaterales, como sino que también existen lo que son las relaciones multilaterales, y ahí es donde ya entran otros estados, pues ya entra China, Corea, Japón, y otros, y aparte de lo que es Estados Unidos, y ya ingresan por un lado, pues teniendo cierto relacionamiento, ¿no? Con lo que es este organismo internacional, ¿no? Estados Unidos en cierta medida siempre no ha estado de acuerdo con ese tipo de organismos, ¿no? Internacionales, multilaterales, no ha estado de acuerdo. Siempre Estados Unidos ha influenciado para que estos tipos de organismos internacionales no sean un tipo de organismos multilaterales, en donde existe 3, 4, 5, 10 Estados miembros, sino es que ha tratado de que los organismos o las relaciones sean de carácter bilateral, ¿no? Bilateral, ¿por qué? Porque veía pues cierto grado de peligro con referencia a sus intereses, tanto políticos como económicos, ¿no? Entonces Estados Unidos, por un lado, pues no ha estado de acuerdo en este tipo de organismos multilaterales, ¿no? Porque son multilaterales, ¿no? No estaba de acuerdo con este tipo de relaciones internacionales. ¿Qué dice lo siguiente? Dice, en 1993 se creó el Foro Regional de la ASEAN, ¿no? Y entonces ya se crea, pues, en ese año un foro regional de todo con referencia a ciertos organismos multilaterales sobre cuestiones políticas y de seguridad, ¿no? Entonces, en el que participan numerosas potencias como la República Popular de China, ¿no? Estados Unidos, Japón, Rusia, ¿no? Japón, Rusia o la Unión Europea también estaban presentes ahí. Entonces, en ese sentido, pues ya había esos foros de todo lo que es la región, no solamente si se dan de cuenta por la región asiática, sino que también estaba importante uno de los países potenciales de lo que es el continente europeo, y ahí entra lo que es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos siempre ha estado presente en la mayoría de las organizaciones, la mayoría de los organismos internacionales y las relaciones, ¿no? Entonces ya había foros regionales
con referencia a temas específicos, ¿no? No temas comerciales, no temas de índole política y de política interna o política de este grupo, de este organismo regional, ¿no? De la ASEAN, no, sino que sobre cuestiones políticas de interés internacional, ¿no? Con referencia respecto a la seguridad, pero a la seguridad con referencia a la seguridad internacional, ¿no? La lucha contra el terrorismo, ciertos delitos internacionales, entonces pues se ha ido realizando esos debates, pues, cómo la ASEAN también puede colaborar y participar a través de sus Estados miembros y tomando en cuenta aquellas potencias, ¿no? Ya siendo Estados Unidos una de las primeras potencias económicas y después posteriormente ya la República de China entrando a ser una segunda potencia económica a nivel mundial, entonces pues ha tenido que formarse este foro regional, estas relaciones internacionales con estos países. ¿De qué forma más ha participado pues la ASEAN en estas relaciones internacionales, no? También ha participado, pues, la ASEAN ha participado en calidad de invitado disistente en la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿no? En Shanghái, China, también ha participado en la Organización de Cooperación en la que ASEAN ha estado presente dentro de sus relaciones internacionales, ¿no? También ha participado posteriormente en lo que es la ASEAN Plus 3, o sea, ¿qué significa, no? La ASEAN de 3, ¿no? ASEAN más 3, hemos dicho, ¿no? República Popular de China, ¿no? La República de Japón, ¿no? La República de Japón y tenemos la República de Corea, entonces del Sur, ¿no? Corea del Sur. Entonces, entonces ha participado también en esta situación lo que es la ASEAN Plus 3, decían, ¿no? Es decir, la ASEAN más 3, China, Corea del Sur y Japón, ¿no? Es un proceso de cooperación con Asia Oriental, ¿no? Es un proceso de cooperación, ¿no? Se ha formado la ASEAN más 3, ¿no? En realidad, ¿en qué consiste la ASEAN más 3? Los 10 estados miembros de la ASEAN, ¿no? Que tienen ya una carta, una declaración de la ASEAN, en las cuales pues han tenido relacionamiento, por un lado, con China, con Japón y con Corea del Sur en ciertos puntos específicos, ciertos acuerdos de ciertas cuestiones específicas en el ámbito comercial, ¿no? Y eso es lo que ha dado progreso en la cooperación. ¿Para qué? Para que pueda haber un fenómeno de integración, ¿no? Un fenómeno de integración y posteriormente ya vemos la integración, lo que va a ser las comunidades, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, pero es lo que pasa, ¿no? Entonces ha participado, ha tenido relacionamientos internacionales también, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Es un proceso de cooperación con Asia Oriental, ¿no? Iniciado en una cumbre informal en 1997 en Malasia, ¿no? Institucionalizado en eso es lo que es su sigla ya, cuando hablamos de la ASEAN más 3, pues entonces APT, ¿no? APT significa ya, pues, es una sigla abreviada de ASEAN, pues, plus 3, dice, ¿no? ASEAN más 3, ¿no? ASEAN más 3, es una sigla en inglés, ¿no? En 1999, Manila, dice, ¿no? Y confirmado en el año 2007 en Singapur, ¿no? Con el principal instrumento a largo plazo para construir una comunidad del este asiático, ¿no? Con el ASEAN como fuerza motriz. Evidentemente ya eran los primeros pasos o los pasos que se estaban realizando para poder posteriormente convertirse en una verdadera comunidad, como os decía hace rato, ¿no? Este organismo internacional asiático, ¿no? Este pro-occidental, vamos a decir, posteriormente ha tenido cierto relacionamiento con procesos de cooperación con lo que va a ser el Asia Oriental, ¿no? El Asia Oriental para posteriormente, pues, tener o construir, ¿no? En un cierto tiempo una verdadera comunidad asiática, así como lo que ha llegado a constituir en cierta medida la Unión Europea, ¿no? Hasta tener ciertas características, hasta tener la Carta de Constitución de la Unión Europea con sus tratados, con sus fines, sus atribuciones y sus instituciones propias. En esa medida, pues, ha tenido que llevarse ciertos acuerdos, ciertos foros regionales para poder constituir verdaderamente relaciones internacionales y están a ese paso, ¿no? Actualmente están yendo rumbo a esos pasos en cierta medida, más que todo abarcándose en el ámbito comercial,
Ahí está en la cumbre, ¿no? De la ASEAN más 3, ¿no? De 2004, dice, ¿no? ¿Dónde se llevó esta cumbre? En Vietnam, ¿no? En Vietnam, Loas, ¿no? Se acordó, dice, organizar la cumbre del Asia Occidental, ¿no? Del Asia Occidental. Un foro anual, ¿no? Panasiático en el que participan la ASEAN más 3, más la India, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, cuando ya en el año 2004, no solamente ya eran ASEAN más 3, más esos 3 estados, sino China, Corea del Sur y Japón, sino es que se logra poder tener ciertos relacionamientos, cierto acercamiento con otros 3 estados, ¿no? Los cuales pues quieren ser partícipes de este tipo de organismo, de este tipo de organismos para poder construir verdaderamente una comunidad asiática. Y entonces en ese momento surge ya no lo que es la ASEAN más 3, sino que ya surge lo que es la ASEAN más 6, ¿no? Tomando en cuenta por un lado que ya estaban ya más 3 interesados, que teníamos parte de lo que es la ASEAN, China, Corea, del Sur y Japón, pues a esto se incorpora lo que es la India, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, pues ya hay entonces pues una nueva constitución, más no hay una nueva constitución, sino que bajo la constitución de la ASEA, pues existen ciertos acuerdos, vamos a decir, ¿no? Entre en primera instancia con estos 3 estados y posteriormente con otros 3 estados más, pues teniendo ya acuerdos con 6 estados, ¿no? 6 estados, más que todo en el ámbito comercial, así diría esto, ¿no? Más que todo, no tanto en el ámbito político, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? La primera dice, ¿no? Entonces ya existe pues una cumbre, una organización, vamos a decir, que tiene las siglas EAS, ¿no? Se celebró, dice, el 14 de diciembre en 2005 en Kaula, dice, Lumpur, ha habido una primera cumbre, ¿no? Una primera cumbre de organización, ¿no? De organización para que pueda haber ciertos relacionamientos, ciertas relaciones internacionales con estos 3 nuevos estados, India, Australia y Nueva Zelanda. En el año 2011, ¿no? Se amplió a Estados Unidos y Rusia, ¿no? Posteriormente, pues ya entonces dentro de esto ha habido un relacionamiento, pues, en donde Estados Unidos y Rusia también han sido parte, pero Rusia siempre ha sido un poco como un ente observador, ¿no? No como un ente de actuaciones, como un ente observador que siempre ha velado más que todo por sus intereses económicos, ¿no? Que no se puede afectar sus intereses económicos, ¿no? Como les decía, por un lado a Estados Unidos, pues igual lo que le interesaba no era pues lo que le interesaba el desarrollo, la organización multilateral, no le interesaba, sino es que le interesaba la protección de sus intereses, tanto políticos como económicos. Entonces, esa es la forma como han sido partícipes de este relacionamiento internacional, estos diversos estados, ¿no? En lo que se refiere con lo que es la organización de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ¿no? Entonces, ha habido cierto relacionamiento, ¿no? Por un lado, con China, Corea y Japón, y con India, Australia y Nueva Zelanda, pues por un lado como entes verdaderamente relacionados con el interés económico, y no por el otro lado, pues ha habido relacionamiento con los Estados Unidos y Rusia, pero ya no con ciertos intereses de tipo comercial, más que todo con ciertos intereses, pues más que todo para estos países de protección, ¿no? De protección de sus intereses políticos y de sus intereses económicos, cosa que esta organización ASEAN no pueda afectar esos intereses de estos estados, de estas potencias vamos a decir, regionales, ¿no? Entonces ha habido ese relacionamiento. Bueno, entonces, como les he dicho, entonces dentro de la declaración de la ASEAN, pues había pues una orden de poder más o menos, ¿no? Una atribución importante, una de sus facultades, que se tenía que crear lo que es pues la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN. Y es así que se crea en el año 2009, ya se inaugura verdaderamente lo que es la ASEAN, inauguró su Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos, ¿no? Antes del 2009, pues la ASEAN no contaba con este organismo porque ya es un organismo interno, vamos a decir, es una institución interno de este organismo internacional asiático, ¿no? Entonces, esta institución
la Comisión de Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN, pues se crea ya dentro de lo que es la estructura interna en el año 2009, ¿no? Esta organización, dice, ¿no? La Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos, pues dice, dentro de su organización está conformado, dice, está organizado, esta organización cuenta con 10 comisarios, ¿no? 10, pues más o menos con 10 representantes, vamos a decir, ¿no? Uno por cada Estado miembro. En el año 2009, pues la ASEAN, pues tiene su comisión en la cual pues vela y protege la defensa de los derechos humanos. Es algo importante, aparte de tener relaciones, todo organismo internacional, aparte de tener relaciones de interés económico, comercial, político, también tiene pues ciertos intereses en la protección, es algo importante a nivel internacional, es la protección de los derechos humanos, la protección en el ámbito de los derechos humanos. Y es así que se crea en el año 2009 y cada Estado miembro tiene un representante, ¿no? Un representante en la constitución o en la conformación de la Comisión de Derechos Humanos de la ACE. ¿Ya? Entonces hay un representante. En esta comisión pues se vela, se ve el respeto, la protección a los derechos humanos, pues y en cierta medida se sanciona a aquellos Estados miembros que no cumplen o violan cierta normativa con respecto a lo que es derechos humanos. Entonces, hay una protección especialmente a lo que son los derechos humanos gracias a la conformación de esta comisión, ¿no? Dice lo siguiente. Uno por cada Estado miembro, y en sus propósitos son promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos de la ASEAN, ¿no? Entonces, entre sus propósitos fundamentales está proteger, como se ha dicho, los derechos fundamentales de todos los Estados miembros, de los 10 Estados miembros que conforman lo que es la ASEAN, ¿ya? Así como apoyar, dice, el derecho de los pueblos de vivir en paz, en dignidad y prosperidad. Evidentemente siempre van a buscar que se disminuyan los índices de pobreza, los índices de desigualdad entre los pobladores de los Estados miembros y entre los Estados miembros también se reduzca los niveles de pobreza entre un Estado miembro y otro Estado miembro. Entonces, esta comisión pues tiene esos fines, tiene esos propósitos, ¿no? Entre las obligaciones de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos se encuentra la tarea de elaborar una declaración de derechos humanos que una vez terminada proporcionará una hoja de ruta para el desarrollo regional de dichos derechos. Evidentemente todavía no se está desarrollando, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Emitido por la Carta de las Naciones, por las Naciones Unidas. Entonces, pues también la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos también busca tener una normativa, ¿no? Una legislación, ¿no? que regule la declaración en el marco de los derechos humanos. Entonces, posiblemente de un tiempo, y estamos en el 2009, pues se pueda tener otra declaración con respecto a esta organización regional que corresponde al ASI. Asia pues tiene otras, es diverso en lo que es su cultura, su economía, entre sus mismos Estados miembros pues hay una diversidad económica cultural, no hay una diversidad en lo que también es sus idiomas, su lengua, entonces pues es difícil un poquito y el trabajo que están realizando pues va a ser un logro para lo que va a ser la ASEAN en referencia a lo que es el respeto y la protección a los derechos humanos. Por un lado, ahí está, ¿no? Y por otro lado también la ASEAN, esta Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, pues conforma lo que es la otra comisión, ¿no? La Comisión de la ASEAN sobre la promoción y protección de los derechos de la mujer y los niños, ¿no? Ya en el año 2009, como es cierto, tenemos una comisión, ¿no? que hace referencia a la protección de los derechos humanos, pero ya en esta gestión en el año 2009, pues también se crea, se inaugura una comisión, ¿no? que hace referencia a la protección de los derechos de la mujer y los niños. Dice lo siguiente, ¿no? La Comisión de Mujeres y Niños se inauguró en abril 2010 con la tarea, dice, de promover y proteger, dice, ¿no? Con la tarea de promover y proteger. ¿Qué es lo que va a promover y proteger? Los derechos tanto de las mujeres y como de los niños. Siendo un ente vulnerable, pues entonces pues esta asociación, este organismo internacional regional, pues también vuelca su mirada a más allá de lo que es el desarrollo económico y la cooperación entre sus estados miembros, la libre circulación de comercio, pues
vuelca su mirada en la protección de algo importante que se está dando en las últimas décadas, que son la protección con referencia a la mujer y a los niños, ¿no? Entonces, en ese año, pues ya empieza lo que es a desarrollar su capacidad judicial y administrativa, como dice aquí, ¿no? Promocionar la recopilación de datos e investigación. La comisión celebró su primera reunión, ¿no? No ha tenido, a partir de su conformación en 2009, pues en el año 2011, pues empieza a desarrollar su trabajo, ¿no? Su trabajo, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? La comisión celebró su primera reunión en febrero de 2011 y desde entonces ha desarrollado un plan de trabajo de 5 años estableciendo sus prioridades entre las que están la violencia y la trata de mujeres y niños, las mujeres y niñas afectados por VIH y SIDA y la protección de los derechos de las mujeres y niños con discapacidad. Entonces, la ASEAN, pues a través de la conformación ya de esta comisión, ¿no? De esta comisión sobre la promoción y protección de los derechos humanos, ha volcado su mirada, como se ha dicho, más allá, ¿no? De la protección de los derechos humanos, sino es que en la protección de las mujeres, de los niños, especialmente tomando en cuenta los últimos fenómenos que se han producido a nivel mundial con referencia a lo que es el trato, la trata y tráfico de mujeres, niños y otros, ¿no? Entonces, pues, y especialmente también ha tomado en cuenta especialmente en el ámbito de lo que es la salud pública, y ha hecho referencia a lo que es el tratamiento y la protección de aquellas personas que tienen ciertas enfermedades como el VIH y el SIDA, que son enfermedades mortales, y especialmente en el Asia es una enfermedad prevalente, ¿no? Es una enfermedad prevalente y con mayores índices, no tanto como en nuestra región, en allá sí son verdaderamente problemas de índole de salud pública. Entonces, pues ha volcado su mirada a este nivel, ¿no? Por un lado, a la protección de los derechos humanos, por otro lado, ha volcado su mirada a la protección de las mujeres, de los niños, y por otro lado, en la protección de ciertas enfermedades prevalentes dentro de lo que es el campo de la salud pública. Después, posteriormente, dice, no, cada Estado miembro dice, ¿no? ¿Cómo está conformado, no? La Comisión de la ASEAN sobre la protección de derechos de las mujeres y niñas, dice, ¿no? Cada Estado miembro, dice, ¿no? Designa a 2 comisarios, ¿no? Uno por las mujeres y otro para los niños, ¿no? Entonces cada Estado miembro entonces va a enviar a la comisión de la ASEAN, vamos a decir, a la comisión de la ASEAN, a esta comisión de promoción y protección de los derechos de las mujeres y niños, 2 representantes, ¿no? Un representante que va a participar en lo que va a ser la protección de las mujeres y otro representante que va a representar a la protección de los niños, ¿no? Entonces, pues estos, dice cómo son, estos son nombrados por un periodo de 3 años y pueden ser elegidos para un segundo periodo consecutivo, ¿no? El comité ha sido, en cierta medida, no ha tenido mucha independencia, dice, no ha sido criticado por una supuesta falta de independencia, ya que algunos comentaristas han señalado que los comisarios tienden a ser actuales y antiguos funcionarios públicos en lugar de expertos independientes. No sé, evidentemente dentro de sus objetivos ¿no? Hay ciertos propósitos fundamentales que se quieren alcanzar a este nivel, pero no hay una independencia más que todo en el ámbito de lo que es de la actuación técnico, científico, en referencia al estudio de estos problemas tanto que se acarrea en el ámbito de lo que es la protección de la mujer y la protección de los niños. No ha habido actualmente logros específicos, ¿no? No ha habido logros específicos, pero está en un intento dentro de lo que es este organismo internacional de poder proteger y tener logros específicos con referencia a lo que es sus propósitos, ¿no? A lo que es sus propósitos, disminuir los índices, dar protección con referencia a la violencia, ¿no? Entonces, pues ha habido cierta característica de este organismo internacional. Posteriormente, este organismo internacional pues ha tenido que tener cierta relevancia, ha tenido que tener ciertas relaciones, y una de sus relaciones internacionales más importantes ha sido pues el área de libre comercio ANZA-China. Es una zona de libre comercio, dice, ¿no? Entre los 10 Estados miembros de la Asociación del Sudeste Asiático y la República Popular de China, ¿no? El acuerdo marco inicial, dice, fue firmado el 4 de noviembre del año 2002
en Phnom Penh, ¿no? En Camboya, ¿no? En Camboya, ¿no? Entonces, pues ha habido un acuerdo ya de libre comercio que ha sido firmado, ¿no? Entre un organismo internacional regional, ¿no? Asiático, que es ANSA, con sus 10 miembros y ha tenido que tener un acuerdo, un relacionamiento internacional con lo que es China. Con lo que es China, ¿no? Entonces ha habido, pues, como lo dije, un primer acuerdo en el que se ha firmado el año 2002. En el año 2002, un acuerdo pues de zona de libre comercio, bien, decir, zona de libre comercio entre los países miembros y China. Entonces, tanto de importaciones y exportaciones se ha tenido que ver. Posteriormente dice lo siguiente, ¿no? El año 2004, ¿no? Con la intención de crear un espacio de libre entre los 11 países en el año 2000. El área de libre comercio entró en vigor. ¿Cuándo entró? El 1 de enero del 2010, ¿no? Una vez que se ha formado, se ha conformado, digo, no, se ha creado este acuerdo el año 2002, pues, ¿cuándo entra en vigor? ¿Cuándo entra en vigor? El año 2010, pues ya entra en vigor, entra en funcionamiento este acuerdo, ¿no? Acuerdo de libre comercio, ¿no? El acuerdo de libre comercio entre lo que es el ANSA o el ASEAN y lo que es el China, ¿no? ANSA, China. Entonces, pues, el área de libre comercio entró en vigor el 1 de enero del 2010, ¿no? Entonces, pues dice el área de libre comercio ANSA, dice, ¿no? ANSA China es la mayor zona de libre comercio en términos de población y la tercera más grande